Buen día, gente. ¿Cómo les va? Yo con mi segunda tanda de desayuno. Ya, como vemos en nuestros vehículos, ¿no? Que cuando se van poniendo viejos los motores hay que hacerle mantenimiento. Yo le, yo le he hecho unos aditivos, diferentes cosas, ¿no es cierto?, para que la fricción se mantenga. Y mi primer desayuno es semillas de chía con aloe vera. Hago un licuado, semillas de chía se remojan en la noche, una cucharada y media, una hoja de aloe vera o sábila, como cada uno le dice de una manera, y eso lo licúo y lo desayuno en la mañana con 5 lupines. Los lupines absorben el ácido úrico del estómago en las ayunas. En la noche, ¿no es cierto?, el estómago produce ácidos que a veces son beneficiosos, otras veces no. Ya cuando quemamos menos grasa, cuando ya estamos más grandecitos, ¿no es cierto?, el aloe vera, la chía, los lupines, todo eso absorben ese ácido que te causa gastritis y otras cosas, así que es bueno tomarlo, es bueno mantenerse en ejercicio y echándole las cosas que le hace falta a nuestro organismo, ¿no? Este templo que nos lleva a todos lados, hay que cuidarlo. Hago estos videos porque hay mucha gente que ha comentado, que me lo han comentado en privado, muchas veces no se quieren dar a conocer. Yo les pido que aquellos que les gusta, que pongan me gusta, porque hay una cosa que yo no la sabía que se llama alegorismo, que si pones un me gusta es como que multiplicás para que otras personas lo vean y les sirva. Hay gente que les sirve. Esta mañana meditaba en un testimonio de un conocido de Buenos Aires, también creyente, también obediente al mandato de Jesucristo, que es vayan y prediquen, vayan y hablen del Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, el final mandato a los discípulos, a los 12 discípulos y a todo aquel que cree, ¿no es cierto? Si ya creíste y tenés un testimonio como el que vamos a leer ahora, un testimonio en vos mismo de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no sería muy egoísta no llevárselo a otro, ¿no? Haber encontrado un manantial impresionante de agua viva, de agua que te quita la sed, que te quita todas las ganas de conocimiento, cuántas dudas nos quedan. Bueno, el Evangelio te quita, el Señor en nosotros te quita toda esa oscuridad, porque si habla la Biblia de tiniebla es ignorancia, y si habla de luz es conocimiento, entre otras cosas, ¿no? El príncipe de las tinieblas trata de embarrar todo, de esconder, de tergiversar, de torcer. Dice serpiente tortuosa, la llama la Biblia. O sea, que es una serpiente tortuosa que te embauca, te envuelve, te hace confundir, te trae pensamientos de desánimo. Pero Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante es una vida en comunión con Él. Y no hace falta la aureolita, nadie puede poner la aureolita, sino solamente Él, el que está en el cielo, porque Él solamente puede santificar. ¿Qué significa santificar? Apartarte. Te empezó a apartar. A mí me apartó de muchas cosas. Me empezó a apartar de vicios, me empezó a apartar de personas negativas, de personas de agujeros negros que te quitan la energía. De todo eso me empezó a apartar. Entonces eso quiere decir santificar. Fíjate vos que cómo empieza a cambiar, ¿no es cierto? El entendimiento de las palabras ya te hace un cambio de clic en el cerebro, ¿no es cierto? Para que podamos crecer, para que podamos buscar la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Esa verdad es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y la comunión con Él. Fíjate que dice, no se carguen, o sea, no iban los discípulos con Jesús, ¿no es cierto?, anotando todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía. En cierto momento, ¿no es cierto?, en el capítulo, no me recuerdo si el capítulo 14 de Juan, 14, 13, por ahí, les dice, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo, el cual el Padre les enviará, dice que eso llegó en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice, Él le dará a conocer todas las cosas que habrán de venir y les hará recordar todas las cosas que yo le he hablado. El Espíritu Santo, por ejemplo, este muchacho que te voy a hablar, un testimonio de un muchacho de Buenos Aires que le llegó, dice, andá y predicá en tal, se le vino, o sea, cómo Dios habla de muchas maneras. Y cuando empezamos a estar un poquito más finos, empezamos a escuchar esa voz de Dios, ¿no es cierto?, que es como no es una voz audible, no es un mandato, sino algo que vos sentís que tenés que hacer, es una comunicación que tenés que hacer. Esto lo hago por convicción y también por mandato porque te cuento lo que le pasó a este muchacho. Este muchacho se levantó una mañana y le sintió de ir a hablar a un puente, un puente cerca de su casa, ahí en pleno Buenos Aires, un domingo a las 8 de la mañana. Y se fue un domingo a las 8 de la mañana y dice, ¿a quién le voy a predicar? No hay nadie acá. Y sentía que tenía que hablar del Señor. ¿Y qué es hablar del Señor? Hablar lo que tenés en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. No se puede hablar de Jesús si no tenés al Señor en tu corazón y amás esta palabra. Entonces, en ese momento, bueno, se largó a hablar. Dio un pequeño sermón, algo similar a lo que estoy haciendo yo esta mañana, qué sé yo. Capaz que llega a vos y te sirve. Se puso a hablar, terminó de hablar, no vio a nadie, no habló, o sea, no había nadie a su alrededor. Más o menos habló, dice, unos 25 30 minutos. Cerró la Biblia, se fue en la bicicleta, cerró la Biblia, subió a la bicicleta y se vino a la casa. Y bueno, y entre semana, él trabajaba ahí en la zona, y entre semana le sale al encuentro un hombre y le dijo, te agradezco. Dice, ¿de qué me tenés que agradecer? Dice, la vez pasada cuando estuviste hablando en el puente tal y tal, no sé si le estabas hablando a alguien, pero yo estaba abajo del puente por suicidarme y las palabras que vos hablaste llegó a mi corazón y eso me frenó y cambió totalmente de rumbo mi pensamiento y mi vida. Así que dice que echa sobre las aguas, ¿no es cierto?, tu pan, que más abajo lo van a encontrar. O sea, siempre la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que llega y penetra el corazón, que discierne los pensamientos del corazón del hombre y llega hasta los tuétanos, dice la Biblia. Así que ese es el motivo muchas veces de hablar esta palabra. En lo que yo hablo, yo calculo que 20, 30 les gusta, no sé si a otros les gustarán. Si te gusta, ponerle me gusta, así usamos de ese algoritmo. En YouTube dice que se multiplica de esa manera. ¿Y qué pasó si este muchacho se suicidaba? El único que tiene poder de quitar una vida es el que la dio. Dios dio tu vida. El dueño de tu vida, el dueño de todo tu, aunque no lo quieras reconocer, el dueño de todo a tu alrededor, de lo que tenés, de lo que no tenés, el dueño y señor de todo lo creado, nuestro Señor Jehová, el Dios de los espíritus, y nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si nos quitamos la vida? No hay un buen, yo leo la Biblia y no hay garantías de salvación de tu alma si te quitas la vida. Si te querés quitar la vida es porque estás en un infierno acá. Y si te vas de un infierno acá, te vas a un infierno peor al otro lado. ¿Me entendés cómo es la cosa? La cuestión es arreglar cuál es el problema, qué problema tenés, qué es lo que te está agobiando,
qué es lo que te está quitando las ganas de vivir. Muchos jóvenes, ¿no es cierto? Ven, fíjate el futuro que hay. Fíjate adelante, si no es con Dios, ¿qué futuro hay? ¿Me entendés? Muchas personas, ¿no es cierto?, que se han inclinado por la ideología que se ha estado sembrando de la homosexualidad, de hoy todo farra, ja, 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 pero después llega la noche y te pones en la cama, ¿no? Apoyás tu cabeza en la cama y ahí viene la verdad. Y ahí es donde se ven los pingos, cómo está tu corazón, cómo está tu alma, cómo estás de tu nivel de paz interior. Así que lo más importante, lo que mueve a este mundo, es lo que no se ve. Y adentro de tu, más allá de una careta de sonrisa, me encantaba un programa que se llamaba el Club 700 porque empezaba el programa así, salían todos con careta, salían todos con una aparente alegría, ¿no es cierto?, festejando, brindando y qué sé yo, pero detrás de la careta está el verdadero ser, y ese es el que importa, ese es el que mira a Dios. Así que más allá de cómo quieras exponerte, ¿no es cierto?, es cómo estás interiormente, cómo está tu alma, cómo estás, porque una vez que llega Jesucristo a tu corazón, nunca más te sentís solo, jamás. Por más que estés solo, por más que estés acompañado, por más que estés con 20 personas, divirtiéndote, no divirtiéndote, esa paz no se va nunca. Busca la paz y síguela. La paz de Dios es cuando Jesucristo, la pieza que le falta a nuestro rompecabezas, toma su lugar. No sé si me entendés. Una vez que Jesucristo, el Hijo de Dios, a eso vino al mundo, a reconciliar al mundo con el Padre. A nosotros tenemos una cuenta que saldar con Dios, que es el error. Somos personas de errores. Y si no lo reconocemos, nunca lo vamos a solucionar. Yo en mi vida se han solucionado muchos errores, otros los tengo. Otros habrá que los tendré, los estoy enfrentando, los estoy evaluando, se lo estoy presentando a Dios. Y como hizo un día, por ejemplo, con algo que yo no podía dejar, un vicio. Y un día vino y me lo sacó él, fue él, porque yo me di cuenta que fue él. Fue una cosa que de la noche a la mañana y tenía una fuerza para decirle a ese vicio no. ¿Me entendés? Esa es la fuerza que tenés, esa es la fuerza que viene del cielo. Esos son los valientes. No son los valientes los que, esto y aquello. Sino los valientes son aquellos que le dicen que no a algo que le está haciendo daño a tu vida y a los demás también. Y que el día de mañana vas a pagar consecuencias, porque tenés la libertad de elegir. Cada uno tiene la libertad de elegir, nadie se va a meter en tus elecciones. Lo que nadie se va a meter en las consecuencias de tus elecciones. ¿Me entendés? Hay un hombre, ¿no es cierto?, que un día le aconsejé dejar de fumar. Yo había dejado, gracias a Dios, por eso te digo, parte de las cosas que dejé fue dejar ese vicio asqueroso que te quita vida, que te quita plata, que te quita porvenir. Porque a mí me felicitaron en 3 accidentes que he tenido grandes en mis piernas, me felicitaron por haber dejado el cigarrillo. Dice, si vos no hubieras dejado el cigarrillo, esta sanidad que estás empezando a tener no llegaría, ¿no es cierto?, no tendría el resultado que está teniendo. No sé si me entendés. Así que el cigarrillo es totalmente negativo, no solamente ahora que te puede estar haciendo mal, ¿no es cierto?, que ya sentís que es algo negativo que está en tu vida, ya está con mal olor, con subir una escalera y terminar, ¿me entendés? Te falta el aire y tenés 30 años, imagínate cuando pases a la tercera edad como nosotros. Hay que cuidar esos pequeños detalles, y hay muchos errores que están en el cuerpo y otros en el espíritu. Todos esos errores te llevan a mal. Error significa pecado, ¿no es cierto? Significa no dar en el blanco, no dar a donde vas, ¿me entendés? Así que todo lo que sea que esquives a ese blanco, que es la eternidad, ese es el llamado a la perpetuidad. Pablo habló mucho sobre esto, sobre ese llamado, ¿no es cierto?, al otro lado. Cuando pasás como este muchacho, ¿no es cierto?, se estaba por suicidar y había una cortina que pasás para el otro lado. ¿Y del otro lado qué hay?
La Biblia acá lo dice perfectamente lo que hay del otro lugar. Hay dos lugares, un lugar de tormento y un lugar de reposo. Y no todos tienen la salvación, sino aquel que Dios la ha provisto. Por eso si Dios proveyó una tremenda salvación en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Que dio su sangre por nuestros errores, para cubrir nuestros errores. Vos los errores los podés tener tapaditos, como muchos acá. Muchos creían tener los errores tapaditos, grandes, pequeños, todo, y ahora le están saliendo toda la luz. Toda la luz. Ahora le quieren sacar, ¿no es cierto?, ese pequeño error que tuvo, ¿no es cierto?, el presidente el otro día, ¿no es cierto? Y salieron a hablar unos tipos que están hasta acá, y salieron a vociferar y qué sé yo, ¿no es cierto? Ellos no tienen conciencia, pienso, ¿no? Bueno, te voy a hablar de algo que vivió Jacob, el bisnieto de Abraham, nieto de Abraham, hijo de Isaac, y el mismo Jacob, ¿no es cierto? Fíjate que nieto de Abraham y hijo de Isaac, ya tenía 30 años y no había conocido a Dios, no había tenido una experiencia personal con Dios. De ese Dios estaría acá, de haber escuchado hablar de él y todo eso. Pero cuando le llegaron los bifes, porque ahí es donde se ven los pingos, cuando los bifes queman, cuando las cosas están, ¿no es cierto?, que arden, ahí realmente se ve, ahí realmente nos acordamos de Dios. Y es bueno tener algo en el banco, ¿no? Es bueno, dice, yo soy hallado por lo que de temprano me buscan, y eso significa dos cosas. Temprano en la mañana, cuando te levantás, que el primero sea Dios, para agradecerle, para adorarlo, para bendecirlo, y temprano antes de que tengas problemas. Porque cuando tenemos problemas, hasta los ateos, hasta el ateo más grande dice, ay Dios mío, ayúdame. Cuando lo tiene el agua hasta acá, ¿no es cierto? Ay Dios mío, ayúdame. Ay, yo lo viví, es una vuelta con mis hijos. Tenía mis 3 hijos en brazo, ¿no es cierto? 3 de mis hijos, son 4. Uno ya había cruzado, pero llevaba 3 encima, ¿no es cierto? Cruzando el río, y el río aumentó y se me vino, me empezó a querer correr, ¿no es cierto? Y yo veía que me iba yo y los chicos, ¿sabés lo que era muy desesperante, ¿no es cierto? Y le pedí ayuda a ese Dios, y ese Dios me dio una fuerza impresionante en mis piernas, en todo, para darle como un 4x4 para adelante y salir de ese problema. Pues, cada uno tiene el testimonio en sí mismo. Yo tengo mi testimonio con Dios y yo lo adoro, lo bendigo y le doy gracias por estar conmigo. Bueno, te voy a leer, míralo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te voy a leer en Génesis capítulo 28, del verso 13 en adelante. Es algo que vivió Jacob, después llamado Israel, después de este acontecimiento, ¿no es cierto? Pasó de ser llamado Jacob, el que usurpa, a Israel, ¿no es cierto?, el que lucha con Dios y vence. Ese es el significado de Jacob, el usurpador, y fue cambiado su nombre a Israel, el que lucha con Dios y vence. Así que fíjate qué bendición, qué cambio de ser, ¿no es cierto?, el que tuvo Jacob en esta experiencia. Y fue así, ¿no es cierto? Tuvo una pelea con el hermano, el hermano no le importaba 3 bledos en las cosas espirituales, había vendido su progenitura por un plato de lentejas, se la vendió al hermano, a Jacob, y cuando se dio cuenta el hermano lo que había hecho, lo empezó a tener envidia y lo empezó a perseguir, y ya lo había hecho, no le importaban las cosas espirituales. Así que Jacob tuvo que huir porque el hermano lo iba a matar. Esaú, el hermano de Jacob, lo iba a matar, lo quería sacar del medio. Entonces la madre, Rebeca, ¿no es cierto?, lo alistó y le dijo, andate a la casa de mi familia, de donde yo salí, ¿no es cierto?, y andate allá que te van a cobijar, porque tu hermano te va a matar. Así que salió con un morralito, ahí no se podían llevar muchas cosas, una mochilita, un poco de pan, agua y buenas noches, arreglátela en el camino, porque no podemos llevar muchas cosas, algún cambio de ropa, qué sé yo, alguna herramienta para cazar, pero no iba con muchas cosas. Y se le apareció Dios en el camino. Fíjate vos que digo, qué bueno que es Dios y cómo cumple sus promesas.
Y le dijo así, él se había acostado a dormir, y le dijo así: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. El Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y toda la familia, escucha, esto se lo dijo a Abraham, esto se lo dijo a Isaac y esto se lo está diciendo a Jacob en este momento. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en tu descendencia. ¿No es cierto? Después te paso al versículo del 13 que leí, 13 y 14 leí, te paso al versículo 20, y dijo así: sí, bueno, mirá, vos sos Dios, vos sos el Dios de Abraham, vos sos el Dios de Isaac, pero yo quiero tener mi propia experiencia. E hizo voto, Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo. Le puso condiciones. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz, ¿no es cierto?, a la tierra de mi padre, Jehová será mi Dios. Le puso esa condición a Dios, ¿no es cierto? Le puso esa condición a Dios. Él iba huyendo del hermano y Dios le sale en el camino. Ahí tuvo una experiencia, léelo, está en el capítulo 28 de Génesis, del primer libro de la Biblia. Y, ¿no es cierto?, le puso esa condición a Dios. Y fue, ¿no es cierto?, y se encontró conoció bueno, tuvo un altercado con el suegro. Este era usurpador, y el que engaña significa Jacob. Era las tretas, era muy de treta, era muy, muy turco, muy negociante. Y las experiencias que tuvo con su suegro, ¿no es cierto?, fueron bastante controversiales. El suegro muy divino, muy, sos de mi familia, y acá y que allá, qué bueno, esto y aquello. Y, ¿no es cierto?, el primer trato que vio cuando Jacob vio a Raquel, se enamoró de ella, una mujer bellísima, ¿no es cierto?, y no le sacó el ojo nunca. Bueno, cuando le dijo, lo recibió porque era era hermano de su mamá. Lo recibió, ¿no es cierto?, le hizo fiesta y qué sé yo, y dice: no me vas a servir de balde, vos te vas a venir a quedar conmigo y me vas a servir de balde. Bueno, dice: bueno, yo te serviré 7 años por Raquel, por esa mujer. Bueno, dice, qué mejor que vos, dice, el suegro, dale que va. Pero le cambió, si vos leés, ¿no es cierto?, llega hasta el capítulo 35 de Génesis, muy, tiene mucha sustancia toda esta lectura. Y lo que vivió Jacob, ¿no es cierto?, le cambió primero, ¿no es cierto?, sirvió 7 años por Raquel y lo emborrachó la noche que le tocaba estar con Raquel, que ya la había ganado. No es que se la había ganado, sino que había onda entre los dos, se querían los dos. Raquel y Jacob se querían. Y bueno, y la noche que le dio a Lea, a la hermana, ¿no es cierto?, y estuvo en la noche con Lea, él estaba borracho. Y cuando se levanta en la mañana, ¿qué hiciste? No, dice, no es costumbre de esta tierra dar a la menor antes que la mayor. Servime 7 años más y te doy a la menor también. Porque en ese tiempo no había legalidad sobre cuántas mujeres podía estar, había que poblar la tierra. Con una es un problema, dos, bueno. Así que le dio ese. Y después, ¿no es cierto?, fueron 7 años más por el ganado. Y le cambió. Primero, si las que paren, ¿no es cierto?, manchadas, ¿no es cierto?, y las que paren lisas, las manchadas serán tuyas, las lisas serán mías. Después le cambiaba el trato porque veía que las manchadas eran mayores. O sea, siempre estaba la bendición con Jacob, y el suegro lo celaba, se daba cuenta que Dios estaba con él. Una lo usaba y otra que lo celaba bastante. Así que todo eso vivió. Jacob vivió en esa tierra más de 21 años y volvió.
volvió de ese trato que había tenido con Dios. Dios no lo abandonó nunca, siempre Dios lo prosperó. Y cuando volvía tenía el problema con el hermano. Cuando volvía a la tierra, ¿no es cierto?, tenía problema con el hermano. Bueno, me gustaría que lo leyera. Está en el capítulo 32, 33 de Génesis, ¿no es cierto? Pero lo que te quiero decir, y fíjate, ¿no es cierto?, de alguien que no había tenido una experiencia con Dios, porque el abuelo era, imagínate, Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios. Así que fue tremenda vivencia de Abraham, fue tremenda vivencia de Isaac, pero él no había tenido una experiencia personal con Dios, y acá la tuvo, ¿no es cierto? Estuvo 21 años ahí en la casa de los hermanos de Raquel, ¿no es cierto? Venía con todo su... Después se casó ¿cómo es? Con Raquel, y Rebeca era la hermana ¿cómo es?, del suegro de Jacob. Y, ¿no es cierto?, ahí venía de vuelta, ¿no es cierto?, con todo lo que había ganado, y tenía la amenaza todavía, porque no había YouTube ni nada por el estilo, no había WhatsApp, así que no tenía noticia de qué había pasado con el hermano. Y le empezó a largar ganado, venía con una cantidad de ovejas, chivo, burro, camello, venía con todo, ¿no es cierto? Y le empezó a largar regalos al hermano para apaciguarlo, ¿no es cierto? Y él venía con la mujer, los niños que ya tenía, ya venía con todos los hijos, ¿no es cierto? Y bueno, y después de toda esa experiencia que había tenido Jacob con Dios en esa tierra, ¿no es cierto?, viene, y fíjate lo que dice, está en el capítulo 32, en el verso 8 de Génesis, ¿no es cierto? Fíjate lo que dice Jacob de la experiencia con Dios, que ese trato que habían hecho más de 20 años atrás. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas tus misericordias, y de toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Así que esa es la última etapa que faltaba de cubrir de este viaje que tuvo Jacob, ¿no es cierto? Que más adelante, si lees, ¿no es cierto?, luchó por una bendición y se le cambió el nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios y vence. Y acá, ¿no es cierto?, todo eso, me gustaría que lo leyeras. Él estaba mandando, ¿no es cierto?, 100 ovejas, regalos para el hermano para apaciguarlo. Y bueno, el hermano ya había recibido una bendición impresionante de Dios, y ya se le había ido todo ese odio, todo ese rencor, y lo venía como extrañándolo. Y se abrazaron ahí al lado del Jordán. Isaac, ¿no es cierto?, hizo su vida de ahí, donde después, ¿no es cierto?, está la experiencia de José, todas esas cosas tremendas que tuvieron los padres de la fe. En esto, ¿qué tiene que ver Israel con nosotros? En esa promesa: serán benditas en ti y en tu simiente todas las naciones de la tierra. O sea, a través de nuestro Señor Jesucristo recibimos todas las bendiciones de nuestros padres de la fe, nuestro padre Abraham. Abraham es el padre de la fe. Le creyó a Dios y fue contado por justicia. Y hoy día, ¿no es cierto?, es la única justificación que tenemos ante Dios, ¿no es cierto?, es la fe en Él y en su palabra. Así que lo más importante es que la leas y la tengas en el corazón. Esta es la verdad, y no es pesadumbroso, sino es un agregado a tu vida. Es un agregado a tu vida, no tenés que ser,
como muchos dicen, anda con la Biblia bajo el brazo. Mentira, o sea, es Dios quien te trae a la mente, ¿no es cierto?, lo que leí. Yo lo que leí hace 20, 30 años atrás, 20, 25 años atrás, hasta ahora me sirve porque Dios me lo trae al momento que estoy hablando o en el momento que necesito. O sea, Dios me trae esa palabra y es bueno tener esa comunión con Dios. Que Dios te bendiga y haga más clara estas palabras en tu corazón. Y dice que nosotros tenemos que tener el testimonio en nosotros mismos. No le importa al vecino, no le importa al que está al lado, ¿no es cierto? No tenemos una aurolita, que eso de cuestión de los santos, no sé cómo es que se llama el sistema que puso el Vaticano, todo tergiversado. Ellos usaron el nombre de Dios para enriquecerse, es la justa. El Imperio Romano pasó a ser el Sacro Imperio Romano y eso prostituyó la tierra. Y si lees el capítulo 17 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ahí te lo nombra perfectamente quién es la gran ramera que prostituyó toda la tierra y tergiversó esta palabra. Así que esta palabra limpia, viva y eficaz llegue a tu corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Amén.